Ahora vamos a ver un ejercicio, una aplicación práctica, ¿no? Para poder entender un poco más ese tema. Como dijimos, los gastos generales, si bien es cierto, se expresan en función a un porcentaje del costo directo, hay que tener presente, ¿no? que hay que tener presente que este cálculo debe ser de manera desagregada, o sea, detallar punto por punto cómo se llega a ese porcentaje, a ese monto y el porcentaje. Por ejemplo, si tenemos gastos generales fijos, tenemos, por ejemplo, compra de bases, 250 soles. Eso de la compra de bases puede ser variable. Obras pequeñas tienen montos muy pequeños, obras grandes tienen montos más grandes. Preparación de la propuesta, 2.500 soles. Bueno, eso también es variable. Acá tenemos que ver los honorarios de todos los profesionales que van a participar justamente en preparar esta propuesta. Firma de contrato, ¿no? Acá tenemos para la firma de contrato, dependiendo las bases, pero nos pueden pedir una serie de documentos, ¿no? Como la constancia de libre capacidad, ¿no? La constancia de no sanción, los certificados de habilidad del residente de obra, ¿no? Su registro de colegio de ingenieros o el colegio de arquitectos, en algunos casos por simplificación, simplemente una declaración jurada, ¿no? También tenemos gastos notariales, ¿no? De legalizaciones del RUT, del DNI, poderes, etc. Después tenemos lo que son los gastos financieros, ¿no? Que nos va a implicar este tema, cartas fianzas, ¿no? O algún préstamo aval que se requiera. Y bueno, y otros gastos también se estiman, ¿no? A ver, según este ejemplo, sumando todo, total de gastos generales fijos, estaríamos llegando a la suma de 18.170.17 soles. Sobre los gastos generales fijos, cómo se calcula, por ejemplo, los gastos financieros, ¿no? La comisión por gastos financieros que cobran los bancos y financieras, ¿no? Lo podemos calcular con esta fórmula, ¿no? La comisión, ¿no? Sería igual al monto por la vigencia, ¿no? Del tiempo. Cuando hablamos de vigencia estamos hablando del tiempo, ¿no? Y la tasa, ¿no? La tasa de interés, entre 360. ¿No? Monto es monto total a afianzar. La vigencia es el periodo de vigencia en días calendarios, ¿no? Y la tasa es la tasa anual que cobra la entidad financiera. Para el análisis vamos a asumir que el presupuesto oferta es igual al presupuesto base. Ya estamos hablando de 1.437.035.30 soles. Y el plazo de ejecución es de 135 días calendarios. Entonces ahí estamos viendo la fianza de fiel cumplimiento, la fianza para adelantos y el seguro CAR, ¿no? Por ejemplo, para hallar los montos, en la carta de fiel cumplimiento se está viendo el 10%, ¿no? Del presupuesto oferta. O sea, estamos hablando de 143.703.53, ¿no? Para el caso de la fianza de adelantos, ¿no? El monto sería un 30%, estimado, bueno, asumiendo de que se ha dado un 30% de adelanto. Entonces el adelanto sería un 30% del contrato principal, sería 431.110.59. Esto siempre va en función al porcentaje de adelanto que nos den,
¿no? Y tenemos el seguro CAR por el monto de la obra, ¿no? La vigencia en el primero de los casos sería el plazo más 60 días calendarios, que sería 195 días calendarios, ¿no? Para la fianza por adelantos, estamos hablando de 203 días calendarios, ¿no? Es el plazo más el plazo más 90 entre 2, ¿no? Y en el caso del seguro CAR, si el plazo es el igual al plazo de obra. Sobre las tasas, en el caso de las tasas para el fiel cumplimiento y para la fianza de adelantos, se habla de una tasa del 3%, ¿no? Y para el seguro CAR se habla del 0.5%. Entonces, con estos datos ya tenemos montos, vigencias y tasas. Se reemplaza en la fórmula anterior y vamos a tener el desagregado, cómo se hallaron las comisiones, ¿no? Los totales para fianza y fiel cumplimiento, para fianza por adelanto y para seguro CAR, ¿no? Sumamos todo y ahí nos da 12.322.57, ¿no? Que fue el total de gastos financieros. Ahora, los gastos generales fijos. Los gastos generales fijos que hemos calculado ascienden a 18.170.17. Este monto representa el 1.81 respecto al costo directo de la obra. El costo directo de la obra era 1.006.327.23. A ver, si hablamos de promedios, podemos decir que siempre los gastos generales fijos oscilan entre 1 y 2.5% ya del costo directo. No es por norma, simplemente estamos hablando de promedios, ¿no? Pudiéramos salirnos de ahí, sí, pero bueno, no, no tan lejano. Los gastos generales variables van a depender de la envergadura de la obra. El costo del personal técnico a cargo de la obra debe contemplar tanto sueldo, ¿no? Traslados, viáticos, seguros y otro gasto que corresponda. También como gasto general variable debemos considerar el costo de la oficina de obra con su debida implementación para los fines de obra. La oficina central del contratista incurre en gastos mensuales a cuyo total la obra deberá aportar en proporción a su tamaño. Es lo normal, ¿no? O sea, los gastos de la oficina van a ser asumidos por todas las horas que tengan. Si tiene 3, 4 horas, se repartirá entre todas ellas. Y siempre proporcional a la dimensión, al tamaño de la obra. Las horas más grandes asumirán un mayor porcentaje. Bueno, existen organigramas de obra, ¿no? De los cuales de ahí se va a desprender la planilla para poder hacer el cálculo de estos gastos generales, ¿no? Ahí tenemos los gastos generales variables, en el cual tenemos como personal técnico, tenemos al ingeniero residente, ¿no? Al administrador, al almacenero, al planillero. Ahí podemos ver el tiempo, ¿no? Tenemos, estábamos hablando del plazo de 135 días, ¿no? Que los cuales, este 135 días era el plazo de obra, ¿no? El cual se está considerando tanto para el administrador, almacenero y planillero, ¿no? Esa cantidad, ¿no? O sea, que está toda la obra. Lo dividimos entre 30, ¿no? Los días entre 30, vemos que la obra tiene 4 meses y medio. Solo para el caso del ingeniero residente se le está considerando 60 días adicionales. Bueno, normalmente
Se considera esto porque, bueno, unos 30 días antes de la obra, el ingeniero residente tiene que incorporarse para poder efectuar la planificación. No digo 30 días en promedio, ¿no? También depende de la dificultad de la obra, ¿no? De repente pudiera ser más, ¿no? Depende del tipo de obra. Y también en este ejemplo se está considerando 30 días más posteriores a la obra, ¿no? Posteriores a la obra, teniendo en cuenta que para el tema de la liquidación, ¿no? El residente debería estar presente, ¿no? Entonces se le está considerando 195 días entre 30 para tener 6 meses y medio. Se le multiplica por el monto mensual asignado como sueldo a cada uno de ellos. Bueno, y se tiene un parcial. Tenemos un total, ¿no? De todo, en el cual estamos considerando un 42% más de todo. O sea, sumado todo da 81.500, pues se le está considerando un 42% más, ¿no? Que en promedio se estima que esto va a ser para todo lo que son los beneficios sociales, leyes sociales, todo lo que hay que cubrir. No se considera que sería un 42% más. Entonces tenemos como total de personal técnico 115.730. También tenemos oficina técnica, ¿no? Estamos hablando de gastos corrientes de luz, agua, teléfono, internet. Eso se tiene que estimar. Bueno, acá se está globalizando todos estos servicios como 1.500 soles mensual. Igual 135 días, lo dividimos entre 30, tenemos 4 meses y medio y lo multiplicamos por los 1.500 soles. Entonces tenemos 6.750. También se está estimando en gastos de oficina técnica, por ejemplo, un alquiler de camioneta, ¿no? Con sus debidos combustible, mantenimiento, todo lo que necesita, ¿no? Por 4 meses y medio, se estima 2.000 soles, que incluye el alquiler y todo. Estamos considerando 9.000 soles como resultado parcial, sumamos todo y estamos viendo como total de oficina técnica 15.750. Al aporte de oficina central se le está estimando un 15%, ¿no? Del total. Tenemos 4 meses y medio. ¿No? Durante esos 4 meses y medio se estima que la oficina central, sus gastos corrientes de todo es 85.000 soles, ¿no? Va a cubrir durante estos 4 meses el 15% de la obra. Por 4 meses y medio sale 57.375 soles. Entonces tenemos como gastos generales variables, ¿no? El personal técnico, oficina técnica, aporte de oficina central, ¿no? El total de estos gastos generales variables está saliendo 178.855. ¿No? Acá tenemos ya un resumen de gastos generales variables. Vemos el resumen, el total de gastos generales es la suma de gastos generales fijos y gastos generales variables, ¿no? Y están sumando 197.025.17 y representa el 19.58%. Bueno, hemos estado viendo en este ejemplo cómo se hace el cálculo, ¿no? De gastos generales, tanto fijos como variables. Debemos tener en cuenta que, bueno, cada empresa hace este cálculo de acuerdo a la naturaleza de la obra, ¿no? No siempre el cálculo se hace de la misma manera, pero se tiene que seguir una lógica. Como hemos dicho, bueno, porcentajes, no podemos hablar de un porcentaje fijo, no va a variar, hemos hablado de muchas variables, ¿no? El tema de quién es el cliente, ¿no? La magnitud de la obra,
la ubicación, ¿no? Dificultades, acceso, etc. Lo mismo pasa con la utilidad. La utilidad sabemos que es la expectativa de ganancia que tiene la empresa constructora en determinado proyecto. Esta, esta expectativa también se debe expresar en un porcentaje del costo directo, ¿no? Como recomendación se puede dar que para obras de bajo riesgo sí podríamos poner porcentajes de utilidad relativamente bajos. Que podríamos hablar de un 5%, que podría llegar hasta 10 incluso. Pero en obras de alto riesgo, ¿no? Ahí sí no es recomendable colocar porcentajes de utilidades bajos. Ahí se recomienda, de una manera de cubrirse, de protegerse, colocar porcentajes de utilidad de mayores, ¿no? Mayores de 10. Y bueno, y en general, en general para todo proyecto, ¿no? O sea, mucho depende del perfil de riesgo que tenga la empresa, bueno, y sus accionistas, ¿no? O sea, al inicio del tema se estuvo hablando de que es una estimación del costo, ¿no? Al ser estimación, bueno, tiene sus márgenes de error. Hay empresas de perfiles muy conservadores que, bueno, se aseguran en todo y, bueno, cada partida un poco como que la exageran, ¿no? La exageran por si acaso ocurran ciertos imprevistos. En la hora, de hecho, van a ocurrir imprevistos, pero en todas las partidas tampoco creo que ocurran imprevistos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Y por el contrario, hay empresas que tienen un perfil de riesgo muy elevado, ¿no? Les gusta la adrenalina. Normalmente no se protegen, ¿no? O sea, con tal de ganar la obra, bajan el presupuesto como que la obra se va a desarrollar en un escenario ideal, ¿no? Que no van a existir contratiempos. Estas empresas también, por el contrario, también tienen otro tipo de problemas, ¿no? O sea, de ellos sí hay en algunos casos pueden tener problemas con el presupuesto, volar, y no solamente no ganar nada, sino muchas veces incluso hasta no percibir utilidades, no percibir utilidades y incluso chocar contra ya una obra en negativo. La recomendación es, bueno, analizar bien los costos, analizar bien los metrados dentro de cada obra, ¿no? Es muy importante esto. Eh, Muchas veces el juego de la empresa constructora está en manos de los que hacen los presupuestos de obra, ¿no? Todo extremo es malo, no hay que ser ni muy conservadores, porque si somos muy conservadores probablemente nunca perdamos dinero simplemente porque no ganamos ni una hora. Pero tampoco podemos ser tan arriesgados, manejar perfiles de riesgo tan altos, porque es muy probable que tengamos obras, pero en muchas de ellas vayamos a tener pérdida económica. Bueno, esas son las recomendaciones básicas que se pueden dar, que se pueden tener, ¿no? Para el momento de elaborar una oferta económica. Haciendo presupuestos nunca se termina de aprender. Siempre, en cada hora nueva, van a aparecer circunstancias distintas, ¿no? Que nos van a llevar a pensar, ¿no? Situaciones muchas veces que creemos tener el control de nuestro presupuesto, pero algunas partidas, por los distintos imprevistos que hemos detallado, a veces se nos escapa, ¿no? Estamos hablando de costo directo. Ahora, en temas de costos indirectos, ¿no? Los gastos generales, las utilidades, también hay que tratar de ser lo más sinceros posibles en lo que vamos a gastar, ¿no? Temas de plazos también debemos cuidarlos, ¿no? Y en el tema de utilidad también, o sea, toda empresa constructora tiene un fin de lucro, debemos estimar bien los costos de una utilidad, ¿no? Que permita seguir con la actividad. Bueno, tampoco hay que exagerarlos, ¿no? O sea, nadie se va a hacer millonario haciendo su primera obra, debemos buscar buenos equilibrios, ¿no? Bueno, ese
En esta oportunidad, conmigo es por mi parte es todo. Muchas gracias.